Bueno, buenos días para todos. Les damos la bienvenida a nuestros invitados, a la profesora Luisa Milena Cañón, docente de la Secretaría de Educación del Distrito, a Néstor Raúl Ramírez, asesor del CEID, y a Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de Asuntos Pedagógicos de FECODE. Buenos días. Néstor, buenos días. Buenos días, Martica, y Buenos muy buenos días. días a nuestra amable audiencia, la comunidad educativa de Bogotá, Cundinamarca y de todo el país que nos escucha y nos ve a través de este importante programa de renovación ministerial. Buenos días, Néstor. Buenos días, Miguel. Buenos días, Martica. Un saludo vital, fraternal, pedagógico a ti, a la mesa de trabajo de encuentros pedagógicos y, por supuesto, a todo el magisterio y a la comunidad educativa que nos sigue a esta hora del día. Bueno, Y a nuestra entonces, intérprete de señas, ¿no? También, por supuesto. claro que sí. Bueno, entonces, vamos a retomar desde los 80 años de FECODE y sus 34 filiales. Desarrollamos el proyecto Escuela Territorio de Paz. En esa época, frente a la decisión de las organizaciones armadas, algunas respaldadas de trasladar el conflicto a las escuelas de las universidades. Bueno, voy a hacer dos preguntitas, entonces para que seamos coordinados con el tiempo, tenemos 21 minutos para hacer este conversatorio. Y entonces, en la primera, se mantienen vigentes las mismas causas y, en consecuencia, el proyecto Escuela Territorio de Paz. Y la segunda, durante las últimas décadas, durante las últimas semanas en Bogotá y otras ciudades, se han vivido diversas agresiones contra la escuela y la comunidad educativa. ¿Cuáles son las razones? Entonces empezamos, los escuchamos. Bueno, Martica, creo que vamos por pregunta y por respuesta. Entonces, creo que sí, en efecto, FECODE inició el proyecto Escuela Territorio de Paz en la década de los 80 a raíz de la decisión de las Fuerzas Armadas, de los sectores armados, las organizaciones armadas, algunas respaldadas por el Estado, de convertir los ámbitos escolares en escenario de guerra. Digamos que esta circunstancia se mantiene aún viva, ¿cierto? Es decir, se agrede a la escuela de diferentes maneras, pero hay unas diferencias con respecto a la época en que iniciamos el proyecto y a hoy. Hoy hay hechos nuevos y uno de ellos es haber logrado un proceso de paz después de que la población, hastiada de esas circunstancias, impulsó un proceso que se derivó en un acuerdo de paz con uno de los sectores armados más importantes. Pero el segundo asunto, y es en el que estamos, es que desde el Estado, utilizando todo el peso del Estado, la última administración, el último gobierno de este régimen del uribismo, esperamos que sea el último, pues ha orientado la acción de sabotear los acuerdos de paz y hacerlos trizas. Digamos que en este momento histórico estamos en el cual la población está a puertas de aquí a mayo de tomar la vía, de retomar la vía, de defender los acuerdos de paz y materializarlos, o la vía desafortunada y desgraciada de convertir y mantener el conflicto de manera perenne. Luego siguen vigentes el proyecto Escuela Territorio de Paz, que tiene como propósito resarcir, contribuir a resarcir las fracturas que a la comunidad educativa le ha conculcado el conflicto interno. Miguel, permíteme un momento, y Néstor, le damos la bienvenida a la docente Luisa Milena, que acabó de ingresar. Luisa Milena, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Disculpen que la tecnología siempre nos sigue jugando pasaditas y llegué un poquito tarde. Para mí es un gusto acompañarlos hoy. Cordial saludo, Marta, Miguel, Néstor y los demás compañeros del programa y de la mesa de trabajo que están por ahí. Un abrazo para ustedes. Gracias. Buenos días, lápiz. Buenos días, lapicito, como te decimos. Buenos días, mi perito. Bueno, Luisa Milena, bienvenida. Buenos días, Entonces vamos a... estimada compañera Luisa Milena, muy buenos días. Es un placer tenerte. Néstor, qué gusto verlo, un gusto. Bueno. Vamos a estar aquí echando ideas un rato para seguir repensándonos. Bueno, sí.
Entonces continuamos, estábamos con Miguel Ángel, que nos estaba hablando acerca de los 80 años y cómo se ha fortalecido la lucha también en las instituciones educativas y una parte de la historia. Entonces continuamos con Néstor. Bueno, y para Luisa Milena, la primera pregunta está haciendo referencia a si se mantienen las mismas condiciones de cuando en los 80 FECODE lanza la propuesta de la escuela como territorio de paz. Yo pienso que las condiciones siguen siendo más o menos las mismas, es decir, infortunadamente para el país la guerra no ha terminado. Y si en ese momento el propósito era salvaguardar la escuela, la comunidad educativa, de la presencia, la injerencia y la violencia de los actores armados, hoy sigue siendo eso vigente, ese aspecto sigue siendo vigente, y a pesar de que eso está cobijado por el derecho internacional humanitario que prohíbe que haya presencia de actores armados en las instituciones educativas. Aquí en este país eso lo viola desde el Estado en adelante. Los helicópteros militares aterrizan en los colegios como sin tener en cuenta este asunto, que es de una importancia y una gravedad muy grande. Pero lo segundo es que la escuela es una escuela viva. La escuela no es solo la planta física, sus patios, sus laboratorios, sus campos deportivos, etcétera. No, la escuela es viva. Tiene maestras, maestros, estudiantes, etcétera. Y la escuela tiene un posicionamiento frente a la vida, frente a la paz, y éticamente frente a la corrupción y por la construcción de la democracia. Entonces, en ese sentido, hoy la escuela, territorio de paz, se ha convertido precisamente en ello, en un blanco para quienes no les gusta la vida, quieren la guerra y la corrupción es su modus vivendi. Entonces, yo señalaría eso, las condiciones siguen siendo las mismas, pero avanzamos en la idea, en la concepción de la escuela territorio de paz como un actor político vivo. Bueno, voy a repetirle la pregunta a la docente Milena. Durante las últimas semanas en Bogotá y otras ciudades se han vivido diversas agresiones contra la escuela y la comunidad educativa. ¿Cuáles son las razones? Bueno, yo voy a enlazar un poquito con la pregunta que respondió Miguel y Néstor, y es que en efecto nosotros consideramos que Escuela Territorio de Paz no pierde vigencia porque vivimos aún en un país en el que la violencia, la guerra sigue teniendo personas muy interesadas y comprometidas con mantenerlo, y por eso seguimos elevando estas banderas. Pero también es cierto, y tenemos que ser muy claros, en que han mutado muchas cosas. Han mutado, por ejemplo, las formas de esas violencias. Nosotros vemos, por ejemplo, en cifras que en los años 70, 80 eran los homicidios, los picos que vivía el magisterio, y en la época de mayor victimización a la federación, por ejemplo. Pero lo que viene pasando es que en todos los 90, los 2000, mutamos más a la amenaza, al desplazamiento, a otro tipo de violencias. Y hoy, como estamos en un marco más global, donde la información, todo esto también que nos arrojó la pandemia, de la circulación de información, de la emocionalidad, lo dicen algunos estudiosos, pues nos ha puesto en una nueva ola de violencias, ¿no? Entonces pasamos de la más directa, que es el homicidio, a esta como la que se vive ahora, que es la estigmatización, el señalamiento, que diríamos serían los golpes blandos, ¿no? Es como esa muerte social, es como yo hago que pierda todo respeto, aún manteniéndose vivo, porque ya hoy el homicidio tiene otro tipo de connotaciones. También porque surgió una nueva forma, digamos, una nueva herramienta para esa estigmatización, esa violencia y esa guerra contra la escuela y contra los maestros, que tiene que ver con la política pública. Nosotros como magisterio históricamente se ha luchado por una política pública que proteja los derechos, que sea garantista, que aporte en realidad a lo que es el desarrollo de las comunidades y a la educación pública como un derecho. Pero la política pública, cuando uno mira los decretos, las reglamentaciones, lo que sucede también hoy con posiciones unilaterales del ministerio en la que se vulneran y se coartan derechos, uno dice la política pública se volvió otra forma de violencia y sigue siendo un eje en el que la Escuela Territorio de Paz tiene mucho que decir y tiene mucho que aportar y que pensar.
Y también para nosotros surge una nueva herramienta en ese transcurso, digamos, de lo que es la historia de Escuela Territorio de Paz, que como decía Miguel, empezó como una consigna, luego se fue nutriendo como un proyecto. En las primeras escuelas donde se ponía la valla Escuela Territorio de Paz, como diciendo aquí no, pues terminaron baleadas, caídas y todo lo demás. Y es que hoy tenemos la democracia escolar como una herramienta ganada en la lucha y que nos permite repensarnos esa escuela pedagógicamente, pero también, como decía Néstor, políticamente. Por eso, una de las causas que históricamente, tanto en épocas de las diferentes violencias que mencionaba como ahora, digamos, está en la raíz del asunto, tiene que ver con el rol de los maestros y las maestras en las comunidades. Un maestro y una maestra no solamente es conocimiento y pedagogía, sino que es un líder social, es un actor en su comunidad que jalona procesos y es una voz crítica del pensamiento crítico y de la transformación. Y eso nos pone, por supuesto, en un ejercicio que es político. Por eso, esos picos de violencia tienen que ver también con la posibilidad de la disputa del pueblo político, de la participación, y estamos hoy viviendo como un bucle, ¿no? Volvemos a un ejercicio en el que, como señalaba Miguel, el partido de gobierno se ha abanderado del asunto, pero que también vienen voces de muchos lados. Los medios, vamos a ver qué dice por ahí, lo que ya se ha apropiado, ¿quién de nosotros no ha escuchado en su vida que el sindicato acabó una empresa, por ejemplo? Que por algo le pasa lo que le pasa, lo que ya nos hemos de pronto naturalizado en nuestra sociedad. Y hoy en Bogotá enfrentamos una situación muy compleja porque además los derechos siempre ponen en jaque varias situaciones. Yo voy a traer un ejemplo muy rápido para que entendamos que los derechos son derechos humanos, no son derechos de ángeles, y por eso siempre tienen dos caras, siempre contrastan y siempre chocan un poco. El señor que tiene un accidente necesita una transfusión de sangre y la esposa dice, él profesa una religión, no puede recibir la transfusión de sangre. Su hermano dice, él no profesa la religión, tiene derecho a la vida. Son dos derechos en contraste y se tensan. Hoy lo que pasa en Bogotá tiene que ver lo mismo. Los derechos siempre tensan dos situaciones, dos caras del conflicto, dos miradas. Aquí nosotros estamos en un espacio de compartir y Néstor puede estar teniendo una percepción completamente diferente a la de Marta o a la que estoy teniendo yo. Y ese tipo de situaciones se han jugado en esa emocionalidad, en esa nueva ola de estigmatización y de señalamientos para que la protección de unos derechos que por supuesto defendemos, como tiene que ver el asunto del derecho a la integridad personal, de las personas que sienten un abuso, que han sido abusadas, de denunciar y de contar con todas las garantías, pero eso no puede contrastarse tampoco con los señalamientos, estigmatización a toda una institución educativa o a toda la educación pública, en la cual se señalan de diferentes formas. Es decir, el llamado aquí sigue siendo a que miremos con lupa lo que sucede. No es solamente una situación de denuncia a un hecho, sino es una campaña que se viene popularizando, que tiene unas acciones sistemáticas y que nuestro llamado es defendamos los derechos de unos y otros. Para eso hay un debido proceso, hay una cantidad de garantías y siempre se ha dicho, y es una de las banderas de Escuela Territorio de Paz, las entidades, el Estado, las entidades de protección tienen que cumplir su tarea a cabalidad. Sucede cuando hay una amenaza al magisterio, a los líderes. Acá está Miguel como dirigente de FECODE que las han sufrido. Bueno, ¿y qué hace la institucionalidad? Hoy tenemos el 98% de impunidad todavía en todas las acciones de violencia contra el magisterio del movimiento sindical. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese discurso de la protección de derechos se materialice realmente y no caigamos en una campaña de estigmatización nuevamente a lo público, al magisterio y a lo que así viene de los movimientos sociales? Dejo ahí porque si no me extiendo mucho. Bueno, Milena, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo quiero escuchar la segunda pregunta, la respuesta de lo que ha sucedido en las últimas semanas en Bogotá y en otras ciudades en cuanto a la agresión contra la escuela y la comunidad educativa. ¿Cuáles serán las razones? Bueno, Marta, yo quiero tomar una parte de lo que acaba de decir Lapicito, como le decimos cariñosamente, y es este hecho y es esa tenebrosa campaña. Entre las modalidades que se tomaron fue una tenebrosa campaña publicitaria y de propaganda propia del fascismo.
contra el magisterio y contra la juventud, lo que muestra el carácter regresivo y oscuro de un régimen, declarar enemigos internos a los maestros y a los jóvenes, y adicionalmente a los maestros agrupados en FECODE, que es como agrupar una parte de la inteligencia del país. Eso muestra el carácter oscurantista y, por supuesto, hasta dónde están dispuestos a mantener sus privilegios con una violencia tratando de incitar a la población contra sus maestros. Háganme el favor, esta circunstancia, proyectos de ley para suprimir el derecho a la educación pública, por ejemplo, dejar a la población sin educación pública, o lo que pasó en el paro, de una abierta represión, declarando pues a los jóvenes y a los maestros y maestras y a las organizaciones sociales como enemigos internos. Primer asunto. Por eso no es bueno, y voy pasando lo de Bogotá. Lo de Bogotá tiene también una serie de asuntos ligados. En esta contradicción en Bogotá que se ha tenido con la Secretaría de Educación, creo que fue muy mal, un mal paso que de una u otra manera la soberbia de la alcaldesa se ligara a estigmatizar, a la campaña de estigmatización contra el magisterio. Conste que no estoy diciendo que ella está planteando las cosas que está planteando el uribismo, pero sí en la discusión sobre el tema de la presencialidad terminó coincidiendo en un lenguaje bastante desobligante contra el magisterio. En Bogotá estamos viviendo lo que ocurrió más o menos entre el 2007 y 2012, 2011, y es un incremento de acciones de violencia, de diferentes violencias contra la escuela. En ese momento tuvo un punto desafortunadamente alto y de alerta que, pese a las advertencias de no dejar la escuela, a su suerte que le decíamos al gobierno de Samuel Moreno en ese momento, fue el asesinato del rector Jaime Rojas en abril del 2007, del Colegio de Naciones Unidas de la localidad de Ciudad Bolívar, y las movilizaciones entonces que tocó desarrollar de la comunidad por la agresión de la escuela, que tenía una característica, un microtráfico muy organizado en los alrededores, un proceso de reclutamiento de niñas y niñas, y además las organizaciones paramilitares que buscaban que en Bogotá tener presencia y ejercer presión indebida sobre la escuela. Ese cúmulo de asuntos además se ligó a la desalarización de la inversión social que en un momento dado Samuel Moreno hizo sobre las escuelas, y en ese sentido ya sabemos para dónde se iba la plática que él le quitó a las escuelas, y en ese sentido pues se creó un ambiente muy complicado. Propusimos desde entonces, hacia el 2010, desde la organización sindical, una declaratoria de una emergencia educativa, la cual no fue atendida. Y entonces hoy, ¿qué ha pasado? Pues hoy ha pasado que realmente frente al tema del retorno a clases presenciales, pues desafortunadamente desde el escritorio, algunos subsecretarios, pues no prepararon a la escuela. Y sí, desafortunadamente, el microtráfico y las violencias sí estaba preparada para el retorno presencial a la escuela. Mire cómo es la vida. No sé, y el hecho de tener una escuela donde a los niños no se les tiene rutas escolares, se les tiene en trashumancia, se les tiene sin maestros, pues expone a los niños a un sector tan organizado como es el microtráfico y otras organizaciones de violencia, que además se relacionan, por supuesto, con esos partidos de gobierno que tratan hoy de convertir a la escuela y al magisterio estatal en enemigos de todos los males, y generar ahí una opinión en contrario, y muy dura contra la escuela y contra los maestros y contra la comunidad educativa, en el llamado que tienen ellos de acabar pues con una educación pública, del derecho a la educación de las gentes y por supuesto de la inteligencia de la juventud. Nosotros seguiremos reiterando que en materia de violencia sexual, por supuesto, nosotros tenemos dos criterios. El primer criterio tiene que ver con que hay que proteger a los niños y niñas de manera inmediata apenas se produzca la denuncia, pero el segundo criterio también es el debido proceso sobre las eventuales culpables sobre el particular. Entonces, creemos que aquí no fue muy afortunada la preparación, pues el problema fundamental radica en los factores de violencia, en las intenciones políticas que acabo de señalar, y por supuesto en las de carácter comercial, pero en el carácter de microtráfico, pero también
en la forma en que en que la administración no estaba oído a tierra sobre lo que pasaba en Bogotá, no quiso atender a la organización sindical, la despreció, señalándola de que éramos perezosos, de que no queríamos retornar a las clases presenciales, y hoy está muy vigente porque nosotros estábamos hablando de salvaguardar la vida y la salud y las condiciones y la educación en condiciones dignas. Mira la importancia de todo lo que estamos hablando y que desafortunadamente hemos tenido razón en las advertencias que hemos hecho de manera pública. Bueno, Miguel Ángel, sí, tristemente pues estamos enmarcados en con los medios de comunicación como los están señalando, las políticas públicas, sobre todo de la Secretaría de Educación del distrito, y nosotros los docentes tenemos que entonces vivir estas consecuencias que nos han traído estos tipos de violencia, como lo dice la compañera Milena Cañón. Bueno, Néstor, te escuchamos. Sí, ya hemos señalado, lo han señalado Miguel y la compañera Elena, que la escuela viva como un actor político que defiende la vida, la paz, la democracia, se convirtió en un blanco de ataque. Y ese blanco de ataque no solo ha sido la intimidación, el asesinato, el desplazamiento, que en eso el magisterio ha puesto una cuota de víctimas muy alta en medio de este conflicto armado. Pero además de eso, Miguel señalaba los proyectos de ley presentados en el Congreso contra la educación pública, contra la movilización social, contra la justa protesta. Pero además esta campaña de desprestigio que en estos momentos pareciera que estuviera en uno de sus picos por el sensacionalismo y el amarillismo que caracteriza a la gran prensa nacional. Es decir, la prensa le ha negado a los colombianos y colombianas el derecho a tener una información veraz. La prensa se ha convertido sin ningún rubor, la gran prensa, la televisión, la radio, los grandes medios, sin ningún rubor, sin ningún escrúpulo, se han convertido en aparatos, en máquinas de manipulación ideológica, al mejor estilo de Joseph Goebbels, por allá, el ministro de la propaganda de Adolfo Hitler. El sensacionalismo y el amarillismo son, digamos, la principal característica para aumentar el rating y para poder vender la pauta publicitaria de la cual el gobierno es su más importante cliente. Entonces, Miguel ya lo decía, nosotros los maestros y maestras colombianos rechazamos cualquier agresión contra nuestros niños, niñas y jóvenes. Hemos sido los defensores de siempre. De eso no hay ninguna duda. Pero la escuela, como cualquier institución social, tiene buenos, regulares y malos, y pedimos que sobre esos malos caiga todo el peso pero no se pueden hacer generalizaciones. Hoy está en el ojo de la prensa el papel del coronel que violó a una subalterna, y no olvidamos los soldados que violaron a unas indígenas, etcétera, pero es decir, lo que hoy se está haciendo es en el marco, termino con esto, en el marco de una campaña electoral que busca el cambio en Colombia, y en ese marco los maestros y la escuela son un actor que tiene una posición clara, y por eso esta perversa estigmatización contra la escuela pública, contra los maestros, es en ese marco, ese sensacionalismo que hoy se proyecta, que generaliza, que nos coloca a todos en el mismo nivel, que señala que las escuelas son encubridoras, etcétera, que es absolutamente falso. Somos los primeros en prender las alertas, es absolutamente falso. Bueno, seguro, pero esta sociedad, este país feminicida, este país que viola y maltrata a diario, que ese es el panorama general, nuestras escuelas infortunadamente no se escapan a esa realidad. Bueno, Néstor, gracias. Profe Milena, tenemos medio minutico para cerrar, para irnos al corte institucional. ¿Tienes el micrófono apagado? Yo he dos llamados a la reflexión para recoger un poco lo que ha señalado también Néstor. Y es, cuando uno hace los informes a la justicia de la paz, por ejemplo, en todo este tema del proceso, uno se pregunta, ¿quién se beneficia de esa violencia? Y hoy tenemos que seguir preguntándonos quién se beneficia de esa violencia, y en el tema de medios, ¿quién los maneja? ¿Cuál es su objetivo?
Hoy con el Big Data saben todo de nosotros, cuál es el objetivo. El segundo es un llamado a todos los compañeros y compañeras que nos están escuchando, viendo y que lo van a hacer luego. Estas campañas de estigmatización tienen un fondo y es que esa derecha, esas posiciones fascistas, como decía Miguel, tienen claro que el magisterio, que la educación es un poder que transforma el mundo. Tienen claro que el maestro y la maestra en sus comunidades, en sus aulas de clase, tienen un poder maravilloso de transformación del pensamiento. Y nosotros a veces como maestros, como maestras, lo dudamos. Entonces la idea es convenzámonos de ese poder y pensemos qué podemos transformar desde la escuela, qué podemos cambiar, por qué nos tiran tan duro. Si no tuviéramos esa capacidad, no lo haríamos. Y esa es la Escuela Territorio de Paz. Ya. Bueno, Luisa Milena, muchas gracias, Néstor. Muchas gracias, Miguel Ángel. Continuamos con el corte institucional. Martica, muchas gracias y un llamado a la Secretaría de Educación a reflexionar, a dar un paso, a detener, a dar un respiro y a escuchar a las organizaciones sociales y de los sectores de la niñez y la juventud, incluye la ADE, para afrontar este tema de manera conjunta. Y en el otro tema estructural, pues por supuesto, hoy la población ya develó las intenciones del régimen y ahora hay una propuesta por la paz que se puede concretar en la primera vuelta presidencial el 29 de mayo. Bueno, sí, Martica, Miguel. Yo también señalo en medios en 2 segundos. Necesitamos a corto y mediano es un gobierno que vele por los intereses de la comunidad educativa y que no se abudinee sus recursos, que no se gracias. Eso es lo que necesamos, es un gobierno que proteja a los niños, a las niñas y los jóvenes, y no que se les robe la platica desde la comida escolar, etcétera. ¿Listo? Gracias, gracias. 1400 kHz.